Ok, buenas tardes a todas, a todes, a todos. Estamos en nuestro 12º conversatorio del Colombian Studies Group, unos conversatorios que comenzaron al inicio de esta cuarentena aquí en Estados Unidos, en Nueva York, donde nos encontramos la mayoría de los integrantes del grupo. Y pues los saludo yo, Aura Angélica Hernández Cárdenas, quien es parte de la comunidad Colombian Studies Group y ayuda a coordinar el grupo en The New School. Soy estudiante de doctorado en Sociología en The New School for Social Research, así que les doy la bienvenida a este conversatorio. El Colombian Studies Group está conformado por estudiantes de posgrado o también de pregrado de las universidades de Nueva York. Es un grupo ligado al Doctoral Student Council del Graduate Center de College University of New York, CUNY, y también ligado a The New School, la universidad de la cual yo hago parte. Asimismo, este grupo facilita diálogos interdisciplinarios desde una perspectiva interamericana y hacemos eventos de colaboración académica, de promoción cultural, asimismo como de pedagogía ciudadana. Por eso hacemos estos conversatorios. El día de hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante que nace después de como estas discusiones que hemos tenido dentro del grupo y también en Colombia acerca de qué pasa con el feminismo en el espacio público, en los medios de comunicación, pero asimismo cómo se transversaliza la clase, la raza, los diferentes géneros dentro de ese pensarse el feminismo y qué pasa también con lo masculino y con las masculinidades dentro de ese proceso de construcción. ¿Listo? Entonces, estas relaciones también afectan a los sexos y a los géneros. Y por eso hoy vamos a hablar precisamente de esa construcción de lo masculino. Para eso tenemos a 4 invitados el día de hoy. Tenemos a Lina Quevedo, quien es sociólogo y vocero de la Red Popular Trans de Medellín. Ya se nos va a unir ella más adelante, no ha llegado todavía, pero ya se nos une. Tenemos a Pablo Bedoya Molina, quien se define como maricón, es historiador y magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, profesor del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia, ha participado de investigaciones en las áreas de los estudios de género y de interseccionalidad, las teorías feministas y queer, los estudios de memoria y la historia del tiempo presente, en particular en relación a la guerra y la violencia. Ha sido activista dentro de los movimientos LGTBI en Colombia. Tenemos a Daniel Andrés Mora Lugo, quien es fundador de Sextima, licenciado en Pedagogía, meditador vipassana, tallerista, viajero, antiguo estudiante y profesor del Centro de Estudios Casa 8, ha centrado su investigación en entender la relación que hay entre autoestima, las relaciones significativas y las narrativas no coercitivas de la sexualidad con la aparición de las distintas manifestaciones, la violencia intra e interpersonal. De ese modo, poder desarrollar estrategias pedagógicas que favorezcan a la reducción de la violencia. Santiago Carvajal es abogado activista, cofundador de la ONG que acompaña a padres de familia con hijos sexualmente diversos, FAUTS, ha sido investigador, asesor y consultor en temas de educación en diversidad sexual e identidades de género, ha trabajado en control, inspección y vigilancia de entidades sin ánimo de lucro y para la administración de justicia en el derecho penal y constitucional. Ha sido docente en investigación y diversidad sexual de la Universidad de Envigado. Actualmente es investigador asistente en el área de género de Justicia. Entonces les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, chicos. Gracias por acompañarnos hoy en el Colombian Studies Group. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a cuestionar el término de masculinidades y si verdaderamente podemos hablar de nuevas masculinidades. Entonces, nuestras preguntas que rigen como esta discusión es cómo se configuran las relaciones de poder, sexo y género, por un lado, y por el otro, cuáles son las responsabilidades que se adquieren en esta relación cuando se tiene un cuerpo de varón, hombre y mujer, de varón, hombre, y cuando se habita este lugar desde la masculinidad. Así que bienvenidos, les doy la palabra si quieren saludar, todos ya pueden prender la cámara para que den un saludito a todos los que nos están acompañando hoy en día. Perfecto. Listo, entonces comencemos con la parte conceptual. ¿Qué es esto del sexo? ¿Qué es esto del género? Varón, hombre, mujer, femenino, masculino. No sé, Pablo, te doy la palabra para que comiences. Bueno, yo creo que primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias a quien lo han hecho posible, Aura, Francisco, Andrés.
y a Santiago Daniel por esta conversación. Quisiera empezar diciendo que desde el surgimiento, el desarrollo de los estudios de género, que van a tener como una cierta fuerza a partir de los años 70, a partir de la producción teórica fundamentalmente feminista que pretendía explicar la forma en la que se habían configurado históricamente las jerarquías de poder basadas en las relaciones de género, se instituye, digamos, una diferenciación que en principio pues plantearé, pero que también generaré algunas críticas, en la cual se pretendía, digamos, separar o distinguir dos aspectos de la vida. Uno tenía que ver con lo que nombraron como el sexo, o que remitía, digamos, al cuerpo, entre comillas, biológico, y nombraron como género a la simbolización cultural o a la construcción social de esa diferencia sexual corporal. Digamos que a partir de ahí empieza una distinción que ha sido muy importante dentro de los estudios de género, que es la distinción entre sexo y género, pero también me gustaría instituir, digamos, una crítica, y es que si bien esto nos ha permitido, esta distinción nos permitió entender una cosa fundamental, y es que las identidades de género, es decir, los significados que construimos sobre ser hombre, sobre ser mujer, digamos, se han construido históricamente en contextos particulares situados. Y en ese sentido, las identidades de género, el ser varón, ser mujer, no era una esencia natural que provenía del cuerpo sexuado, sino que provenía de ese conjunto de significados que denominamos como cultura, donde estos se constituían. En ese sentido, lo que permitía entender es que cada contexto significaba esto de la masculinidad y la feminidad de manera distinta. Me gustaría decir que hoy también los estudios de género han permitido mostrar que no es que exista solo una distinción entre sexo y género, sino que la sola idea también de el género que tenemos, es decir, nuestros preceptos sobre la diferencia sexual, terminan incluso instituyendo las formas en las que interpretamos ese cuerpo biológico. Pero digamos, a pesar de estas críticas más contemporáneas sobre esa distinción, es importante señalar que eso, pues digamos que los roles, los significados que habitamos socialmente como hombres y mujeres no están determinados por nuestro sexo como a modo de una esencia biológica, sino por esas convenciones culturales que intentan significar o darle un significado a esa diferencia sexual. Perfecto, Sí, no perfecto. sé, ahorita podría decir otras cosas, pero creo que podríamos rotar la palabra. Perfecto, gracias Pablo, gracias por tu intervención. Daniel, si quieres complementar un poco a Pablo, bienvenido. No, digamos que en términos conceptuales, creo que la intervención de Pablo desde mi perspectiva, desde la perspectiva que manejamos de Sextima, está, digamos, personalmente no tendría nada más que agregarle. Creo que es una conceptualización muy estructurada y muy clara. Digamos que eso es desde mi punto. Perfecto, gracias Daniel. Santi, cuéntame, ¿algo más quieres tú de pronto profundizar desde el tema conceptual? Sí, pues Pablo ya nos da como un encuadre general sobre cómo los estudios de género empiezan a desarrollar estas dos categorías que antes estaban difusas, que eran confusas, que se fundía una encima de la otra y sobre la cual no se empieza a tener una precisión conceptual, sino en la parte final de la mitad del siglo pasado. Entonces, desde esas formas de entender lo masculino y lo femenino, siempre se ha dado una construcción discursiva, ¿cierto? De cómo se construye ese modelo de lo masculino, de lo femenino, lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer. Y lo que nosotros hoy de manera más tangible podemos ver es el acto performativo del género. Esto quiere decir la forma en la que a simple vista se puede traducir el género en la forma de comportarse, de vestir, de hablar, en las acciones que se realizan, pero lo cierto es que el género, que inicialmente, o podría pensarse que está asociado a un determinismo biológico, yo siempre uso este ejemplo y es pensarse cuando se va a tener un bebé, hay una persona gestante o una mujer embarazada, la primera pregunta que socialmente se nos viene a la cabeza es, bueno, ¿y qué va a ser? ¿Es niño o niña? Ya sabes, o sea, nos preocupa mucho el tema del género que está asociado como a una determinación de su genitalidad. Y lo cierto es que pues no necesariamente es así, ¿cierto? El género es un asunto que trasciende más allá de esa expresión genital y por lo tanto no existe como una
esencia ontológica determinada del género, ¿cierto? Sino que realmente existe una construcción individual a partir del género, ¿cierto? Como lo mencionaba Pablo, está situada, ¿cierto? Y dependerá de la cultura, en principio, y cómo se desarrolla ese concepto del género en esa cultura a través del tiempo. Entonces, en una cultura, el género va a ir cambiando y se va transformando día a día. Lo cierto es que, al menos en nuestra sociedad occidental, la forma de la construcción que hemos hecho del género ha sido entendida desde una tradición que posiciona, como es relacional, posiciona al macho o a este hombre, al varón, en una posición de poder, de superioridad, y a lo que se aleja de eso lo sitúa en un lugar de alteridad, pero un lugar de alteridad que le resta importancia y que oprime de alguna manera. Entonces, esa es una forma de construcción del género que hoy tenemos en Occidente. No significa esto que sea la única posibilidad de la construcción cultural de género. Es decir, otras culturas han resuelto formas diferentes de construir el género, y a partir de ahí se han salido de esa dicotomía para abrir un abanico o una pluralidad de expresiones genéricas que son deseables, viables dentro de culturas determinadas. Entonces, por ahora, como agregando un poco a esta discusión, es como lo que se me viene a la mente, pero podemos pues como seguir ahondando. Ok, perfecto. Gracias, Pablo, Daniel, Santi. Sí, porque hay como esta división entre lo que es el sexo y lo que es el género, ¿no? Y el varón o lo masculino, y también lo que es el varón o lo masculino, y al mismo tiempo lo que es lo femenino y lo que es la mujer, ¿no? También como la genitalidad y como la parte biológica, ¿no? Entonces, y como este conversatorio es cuestionar las masculinidades, ¿cómo podemos empezar a cuestionarnos esas nuevas masculinidades? ¿Hay lo masculino? ¿Qué es lo masculino? ¿Cómo podemos cuestionarnos lo masculino? No sé, esta vez si quieres comienzo con Daniel, de pronto, si quieres. Digamos que mientras escuchaba a Santi y a Pablo y haciendo mi intervención, digamos que entendemos y estamos muy de acuerdo nosotros desde Sextima, desde nuestra postura de que estos son los conceptos que se han establecido, digamos, desde las academias y desde diferentes trabajos de feministas, de sociólogos, de antropólogos, pero y digamos que los últimos trabajos del feminismo, no los últimos trabajos, sino trabajos a lo largo de varios tiempos han hecho esta división de que el género es como un constructo el constructo de la identidad de género es algo exclusivamente socioestructural. Digamos, eso no significa que nosotros desde Sextima estemos completamente de acuerdo con eso. Digamos que ahí nosotros trabajamos y creemos bastante que bastantes de nuestros constructos socioestructurales tienen una raíz bioquímica y biológica, pero bueno, digamos que eso es algo que puede ser parte de esta conversación. Respecto a la pregunta de lo masculino, creo que habría que definir para cada uno de nosotros, Pablo, Santiago, qué es lo masculino. Nosotros para ayudarnos a resolver esta estructura tuvimos que recurrir a lugares no académicos para ayudarnos a tratar de resolver este tema, sobre todo en los ejercicios terapéuticos, porque Sextima está muy enfocado en el tema del trabajo de la terapia y de encontrar la armonía y el equilibrio. Entonces, cuando nosotros llegamos, hacemos un buen matrimonio internamente de conceptos y de necesidades y de recursos, ese matrimonio interno que logramos hacer bien en nosotros va a generar una armonía. Y esto nos llevó a toparnos con algo que no es académico o está dentro del colegio tradicional, y fue toparnos con una teología, que fue la teología del Tao, ¿cierto? Cuando nos topamos con esto. Y estos manes dicen, empezaban a contar que
en la experiencia de la vida habían dos expresiones. En este todo, que todo está, digamos que si había una expresión que entregaba, había una expresión que recibía, si había una expresión que daba, había una expresión, perdón, si había una expresión que se expandía, había una expresión que se contraía, si había una expresión que salía, había una expresión que se integraba, que iba hacia adentro. Entonces, cuando empezamos a tomar esta teología y la empezamos a pasar por nuestros espacios terapéuticos y por los espacios de género, ellos hablaban de un yin y un yang. Y era el matrimonio de estos dos en esta androginia, cuando se lograban estas dos energías estar presentes, es que se generaba una armonía, y el desprendimiento de la armonía empezaba la salud, bienestar, digamos, una serie de comportamientos beneficiosos a nivel de la persona y de las relaciones. Entonces, cuando nosotros tomamos esto y empezamos a darnos cuenta de que había una tesis que planteaba, decía, bueno, hay unas expresiones que vamos a llamar yang, hay unas expresiones que vamos a llamar yin, y ahí fue cuando dijimos, bueno, esto llega a Occidente con palabras como masculino y femenino, y para nosotros, en un punto, todas estas expresiones que el Tao enmarcaba dentro de lo masculino y todas estas expresiones que enmarcaba dentro de lo femenino, no eran monopolio de ningún cuerpo, ni en ningún sexo, ni en ningún género, ni en nadie. Y ahí fue cuando empezó nuestra crítica un poco a este concepto de que lo masculino era del hombre o de los cuerpos de varón, y que lo femenino era exclusivo de los cuerpos de, digamos, aquellos cuerpos que tenían vagina, senos, y y que estaba enmarcado entre unos roles del software, que es ser mujer. Entonces, ahí fue cuando empezamos nosotros a decir, venga, no nos interesan esas exacerbaciones de que todas las características que están enmarcadas, al menos en esta teología, de dar, entregar, conquistar, buscar, clavar, salirse, agresividad, y todo lo que estaba enmarcado a lo femenino, que era recibir, contener, contraer, recepción, observación, comunidad, se le encargaba a las áreas femeninas. Y cuando decíamos, ok, y un poco lo que habla el Tao es que cuando hay una energía o una expresión inexistente, la otra se exacerba, y cuando otra está exacerbada, la otra deja de ser existente. Entonces, ahí fue cuando dijimos, venga, ya no queremos que los seres solo, que es que eres hombre, entonces solo puedes tener características de esta expresión, y eres mujer, que solo puedes tener características de esta expresión. Ahí fue cuando dijimos, ya, digamos, esto finalmente nos está generando muchas discrepancias, muchos conflictos, empecemos a casarlos, empezamos a tener un matrimonio interno, y que yo pueda tener la libre voluntad de decidir si tengo expresiones que se que salen, que se muestran, tanto como las que se recogen y se internan. Y ahí fue cuando, digamos, desde nuestra postura, fue que empezamos a decir que estos constructos de masculino o femenino no eran monopolio de ningún cuerpo, sino que todos tenemos derecho a acceder a eso por nuestra libre voluntad, si lo deseásemos, pero pues hay unos constructos socioculturales que lo impiden, y con los que hay que hacer unos actos de rebeldía para poder hacer ese matrimonio de forma saludable. Entrego la palabra. Ok, perfecto, gracias Daniel, súper interesante el tema de la construcción cultural de eso de que es lo masculino. Le doy la bienvenida a Lina, y estamos aquí, Lina, hablando precisamente de cómo hablamos o cómo construimos eso masculino, y si podemos hablar de nuevas masculinidades, ¿no? Si hay si podemos cuestionar ese lugar posicional que tiene lo masculino dentro de la estructura social, sí que tiene un valor, como lo decía Daniel, de lo fuerte, de lo poderoso, de lo que está ahí. Entonces comenzamos con este cuestionamiento. Entonces no sé si quieres tomar la palabra, te doy la bienvenida, y pues ahí puedes abrir el micrófono. Ok, muchas gracias. Les saludo. Hola Pablo, hola todos, ¿cómo están? Bueno, pues así como llegando caí, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, tendría que decir que sé que se habla en términos de nuevas masculinidades, y que ha estado un poco criticado el término de nuevas masculinidades al hacer referencia pues de que no hay nada nuevo,
o que formas distintas a la hegemónica, a la masculinidad hegemónica, pues se han presentado en distintos momentos, ¿no? No tampoco habría, ¿cierto?, como algo nuevo allí, o incluso si pudiéramos hablar de nueva masculinidad en términos de que se presentara una alternativa a la masculinidad hegemónica, lo que creo que no hay, ¿no? Lo que pienso que lo nuevo es hablar de masculinidades en términos de pluralidad. Es decir, poder identificar que la masculinidad hegemónica es una dentro de las muchas posibles que se pueden habitar y que no siempre la masculinidad le pertenece a los hombres o a quienes se enuncian desde, cierto, ser hombres o denominarse, no hacerse hombres, sino que la masculinidad, incluso un poco pegándome a lo que decía el compañero anterior, pues como constructo, pues parece que es una ficción que podemos todos los cuerpos robarnos o arrojarnos. Entonces, bueno, eso es. Perfecto, gracias Lina, qué interesante. Santi, te doy la palabra. Ok, hola Lina. Bueno, simplemente con la pregunta y con las claridades que nos da Daniel y sobre todo Lina, en el asunto de si se puede entender esas nuevas, entre comillas, masculinidades, pues lo que hay que partir primero es ampliar ese lugar o intentar desentrañar un poco ese lugar de la masculinidad hegemónica, ¿cierto? Es esa única forma preestablecida de características idealizadas de cómo se supone se debe ser un macho, ¿cierto? Se debe construir ese varón. Y lo cierto es que en la era digital ese lugar es cada vez más cuestionado, ¿cierto? Hay más posibilidades de democratización del discurso, hay más posibilidades de conectar con otros, identificarse con otros y a partir de eso empezar a señalar cómo esa masculinidad hegemónica oprime no solamente a lo que está afuera, es decir, pues en términos ideales, en principio al cuerpo de la mujer, pero también otros cuerpos que se alejan de esa masculinidad hegemónica, ¿cierto? Por ejemplo, personas que tienen orientaciones sexuales diversas. También esa masculinidad hegemónica oprime esas expresiones de identidades de género que se alejan de esa masculinidad hegemónica. Y de esa manera empieza a meterse en otros asuntos porque, pues, al fin de cuentas, es un sistema organizado, estructurado, en el que se busca privilegiar este lugar para, pues, desde ahí perpetuarse en el poder y desde esa manera poder obtener que a través del tiempo, pues, pueda seguir ocupando ese lugar. Pero afortunadamente hoy no es así, estamos en otro momento y desde ahí podemos hablar que las construcciones de las identitarias son posibles y lo que habría que pensar es, bueno, esa masculinidad hegemónica, ¿cierto? Tiene algo que se construye, que son los marcadores de virilidad. Y los marcadores de virilidad es una idea de cuáles esos aspectos claves o cuáles son esas pruebas o esos exámenes que una cultura hace sobre ese sujeto masculino para decir si efectivamente usted es un varón, ¿cierto? En términos, entendiéndolo, de la masculinidad hegemónica, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que empezar a transformar son esas posibilidades de los marcadores de virilidad, ¿cierto? Para que podamos entender que no existe una única forma de construir lo masculino, sino que en la pluralidad de esa identificarse, como lo decía Lina, de quitarse, ponerse, arroparse, decidir cómo construyo mi masculinidad, ¿cierto? Mi feminidad o mi identidad de género más allá de lo binario, es posible también pensarse que las masculinidades en sí, en plural, ¿cierto? No son nada nuevo. Lo que es nuevo es que sea posible pensarse otras, ¿cierto? Más allá de lo que tradicionalmente ha sido la única posible que ha sido esa masculinidad muy compleja, tóxica, que ha sido la masculinidad hegemónica y que se ha dicho de paso, ¿cierto? Es bastante frágil y que oprime mucho también el cuerpo de quienes se reconocen varones, ¿cierto? Porque finalmente los encasilla tanto, los marcadores de virilidad son taxativos, expresos, muy esquemáticos, por lo tanto el sujeto que intenta librarse de ellos pues inmediatamente empieza a ser señalado y perseguido. Estamos cambiando, pero
pues ese podría ser como una forma de aproximarse y entender hoy cómo podemos construir nuevas, entre comillas, nuevas masculinidades, o más bien entender que existen pluralidad de identidades de género más allá del binario. Ok, gracias, Santi. Chévere, interesante. Pablo, ¿quieres incluir algo frente a Sí, este no, me tema? gustaría decir 2, 3 cosas. Intentaré como no repetir cosas que se hayan dicho. Y es que, digamos, lo primero que me gustaría decir sobre la noción de nuevas masculinidades, parte de la pregunta que entendería por masculinidad, ¿cierto? Porque si bien parece algo claro, también podría ser un sobreentendido. Entiendo la masculinidad como parte de un sistema de diferenciación simbólica, a partir del cual se constituyen una serie de representaciones sociales que pretenden definir lo que entiende como masculino en oposición a, entre comillas, lo femenino. Por eso hablo de un proceso de diferenciación simbólica en el cual en teoría se intenta simbolizar esa diferencia sexual, pero que, como lo decía ahorita, más que simbolizarla termina instituyendo. Eso, digamos, nos lleva a pensar que la masculinidad tiene que ver con este conjunto de guiones de lo que debe ser un varón y que están en nuestra vida desde antes de nacer. Pero también me gustaría señalar que no veo la masculinidad solamente como un sistema simbólico de representaciones, imaginarios, modelos, sino que también entiendo la masculinidad como un sistema posicional en un conjunto de relaciones sociales de poder. Es decir, la masculinidad no es solamente como esos ropajes que me pongo para hacerme varón. La masculinidad también significa que ocupo un lugar en un sistema de relaciones y es un lugar de poder. Y es un lugar que, digamos, como ya he señalado, es un lugar de privilegio, y ese lugar de privilegio está dado justamente porque se concentran los recursos del poder. Hay siempre una discusión muy difícil, y es que los varones también, cuando escuchan este discurso, que además debo decirlo, es como una posición feminista y maricona, mi lectura de la masculinidad, generalmente dice, pero ¿cómo así? Es que ser varón también es difícil, tengo que salir a trabajar, tengo que mantener la familia, tengo una carga encima. Y eso es cierto, pero implica pensar que la masculinidad implica una serie de costos que hacen parte del privilegio, ¿cierto? Entonces me gustaría señalar eso. Lo segundo, entonces, asociado a eso que estoy diciendo, entonces, sin embargo, cuando pensamos ese sistema de diferenciación simbólica, podríamos terminar pensándolo como algo dual, como son dos. Y pues no es del todo de esa forma, es decir, es más una producción simbólica que una realidad, y es por eso que hablamos de masculinidades. No existe una masculinidad, no existe realmente un solo modelo de esa estructura, sino que existe, como ya decía Lina, masculinidades plurales. ¿Qué siento que es lo que pasa? Yo, digamos, como historiador, estoy un poco en desacuerdo de que solamente en los últimos años estemos hablando de una multiplicación de modelos de masculinidad. Históricamente siempre han existido distintos modelos, incluso la masculinidad hegemónica se ha transformado en el tiempo, no ha sido una. Y eso también ha tenido que ver, me parece ahí importante cómo introducirlo, pues que la masculinidad tenemos que pensarla en relación a otros sistemas de opresión. No es igual como los guiones de masculinidad que podemos ver, no sé, en las clases medias aburguesadas, que en los sectores populares, o lo que podemos ver en comunidades afroindígenas. Entonces eso también nos implica pensar que existe un gran grupo de masculinidades, pero, y espero cerro con esto, se han constituido unas masculinidades hegemónicas. Pero si hablamos de unas masculinidades hegemónicas, también tenemos que reconocer que hay unas masculinidades subalternizadas. Es decir, también han existido formas de ser varón que dentro de ese conjunto que llamamos masculinidad han experimentado lugares de opresión, lugares de subordinación social en relación justamente a ese conjunto de guiones que se constituyen. Y finalmente me gustaría decir que hay un asunto muy importante de esa masculinidad, y es que desde mi interpretación la masculinidad también termina constituyéndose en un dispositivo violento. Es decir, la masculinidad parece configurarse o enseñarse. Las prácticas de socialización a través de las cuales aprendemos la masculinidad son como prácticas instituyentes que a través de la violencia y el reconocimiento de los otros y las otras, pues nos están todo el tiempo diciendo esto es lo que pasa. Y quienes se salen de ese lugar de la masculinidad hegemónica, pues entonces experimenta formas también de violencia y opresión, lo cual nos permite mostrar que no es solo un asunto binario de masculino-femenino, sino como de un conjunto interseccionado de relaciones de poder atravesado por distintas categorías.
Ok, muchas gracias a todos. Muy interesante esa conversación. A mí me parece súper fuerte esto de las relaciones de poder y cómo desde lo femenino siempre estamos en un proceso de subalternidad, ¿no? Siempre yo me he pensado así. Y por ejemplo, en el proceso del trans, por ejemplo, Lina, ¿cómo ves eso del privilegio? O sea, de relación de poder dentro del privilegio. Yo leía a Paul Preciado, como decía, la transformación hacia el poder y hacia el privilegio de ser un chico trans. ¿Cómo sientes este proceso? O sea, ¿sí se siente el proceso? ¿Cómo es el proceso de llegar a asumir eso? ¿O te cuestiona el proceso del privilegio en algún momento? Lo pongo así como una pregunta como muy elemental, Lina. Eh, a mí siempre me da la impresión que cuando, incluso porque algunos eh, hombres trans lo dicen y puede que en algunos casos sea así, como que el tránsito hacia lo masculino es una carrera al éxito, al privilegio, y pues que estamos así como, pues como abogados, ¿cierto? A que se nos dé el privilegio por el hecho de un cambio legal o de un, o de un tránsito. Y el privilegio en las personas trans tiene que ver mucho con el ocultamiento, con la posibilidad que tú tienes de ocultar tu identidad. Es decir, de lo que en muchos textos aparece como el passing, es decir, que te reconozcan, te asuman como el modelo hegemónico de feminidad y masculinidad. Una vez pues se te reconoce, ya eres una persona en falta, o un hombre en falta, o una mujer en falta, por más quirúrgicamente estés diseñada. Solamente piénsate en lo que pasó con Miss Universo ¿cierto? Y esta chica trans que participó allí, es decir, no había ningún problema, tal vez si no hubieran dicho que ella hubiese sido trans, pues a nadie le hubiera generado ningún tipo de sospecha, pero apenas dicen que es trans, ya esa persona ya no es una mujer, ¿cierto? O es medio mujer, o ya no era para participar, es decir, entonces tiene que ver eso, el privilegio. Ahora también hay como una idea de que los tránsitos van hacia lo binario, es decir, que tú transitas para ser hombre o para ser mujer, ¿no? Y algunas veces se transita simplemente para dejar de serlo, porque no son lugares amables, ni ser hombre ni ser mujer dentro del patriarcado es un lugar amable, ¿cierto? Ni el ejercicio del poder, ¿cierto? Ni la subordinación dentro de una relación de poder es agradable. Así que muchas veces la gente, pues las estéticas resultan ser muchas veces como tan hegemónicas que no hay una manera pues de decir, ve, me voy a poner una teta acá, ¿cierto? Como un cyborg, qué sé yo, como para poder generar un punto de fuga o desplazamiento a eso que llamamos masculinidad o feminidad. Pero sí creo que no es tampoco un lugar que estemos buscando. Yo hoy no busco ser un hombre, no es un lugar que me complace, ¿cierto? No es una búsqueda personal hoy en día. Incluso, como lo he repetido en muchos espacios, porque lo he comprendido en mí. Para yo poder ser hombre en esta sociedad, debo tener un alto grado de misoginia. Es decir, no hay posibilidad de verdad de que un hombre se construya, por muy neo-hombre, por muy buen macho, por muy... nada. El, el sistema patriarcal produce hombres misóginos en mayor o menor medida, pero los produce. Eso lo he experimentado. Mi paso a ser un tránsito masculino implica tener que rechazar, que entrar a pelear, que cuestionar, que oponerme inmediatamente a mi historia personal, ¿cierto? También a lo que yo he sido, a lo que soy, es decir, no me permite conciliar, ¿cierto? Y poder hacer una conciliación dentro de un ámbito, qué sé yo, de lo imaginario, de lo discursivo, pero en lo material, en la carne. Esa reconciliación en el sistema patriarcal no existe, no es posible, ¿no? Es lo que... Lina, muchas gracias, súper interesante eso que dices y digamos que lo conecte un poco con esto que dice Daniel,
desde el análisis que ha hecho Sextima desde el octavo, ¿cómo hacemos sus puentes? El sistema patriarcal tiene una estructura hegemónica que nos lleva a esa misoginia, y yo también la siento muchísimo como mujer desde lo femenino, y también me he construido tratando de negarme a la subalternidad, transformando muchas de mi feminidad, ¿sí? Pero entonces hay posibilidades de ese puente entre lo femenino y lo masculino dentro de este sistema. ¿Cómo lo podemos entender, Daniel? O cómo, digamos, dentro de este análisis de lo Tao que tú estás hablando. Y es que escuchar las reflexiones de mis compañeros de panel es muy enriquecedor, también y ahí son historias nuevas, ¿no? Son muy chocantes algunas cosas, también la experiencia de Lina y las reflexiones que trae Pablo y Santi me tienen también aquí moviéndome internamente, porque creo que también es un espacio para seguir también reflexionando y lo confieso, para mí es un espacio también de reflexión, pero personalmente a mí me cuesta hablar de masculino para hablar de hombres. Yo digamos que entiendo que, que ser hombre tiene una alta carga de características masculinas, pero a mí esa clase de hombres, esa construcción, por eso yo no hablo de nuevas masculinidades, no me gusta la expresión, no la utilizo. Yo hablo de el constructo de ser hombre, ¿sí? Social, este constructo, cómo se gestiona, qué cargas tiene, cómo se ha construido socialmente y qué privaciones y qué negaciones se le han establecido dentro del contexto que nos ha correspondido vivir. Entonces, cuando empiezo a observar esa construcción social de ser hombre, sí veo que tiene, desde nuestra perspectiva que trae este Tao, tiene una alta carga de características masculinas. Ese tipo de hombre hegemónico, exacerbado solo a tener cargas masculinas, claramente va a generar violencias, genera muchas, muchas violencias. ¿Por qué? Porque no tiene su contraparte que le ayude a hacer contrapeso. Y genera también un grupo de construcción de mujer que está muy exacerbado a tener muchas características femeninas y cero más muchas características femeninas y cero masculinas, o muy pocas masculinas. Y esa exacerbación también genera violencias, que una de las cosas de nuestros trabajos es también analizar las violencias que producen los cuerpos que habitan, digamos, nosotros los llamamos cuerpos de hembra, ¿sí? Cuerpos que tienen unas bioquímicas y unos órganos particulares y que han sido educados por este constructo de ser mujer. Entonces también porque nosotros nos centramos en analizar la violencia y hemos visto que estos cuerpos también, cuando están tan exacerbados a tener una serie de características y unas negaciones, también producen unas violencias muy particulares, que en esas dinámicas exacerbadas, ambos cuerpos, si habláramos en términos solamente de estos cuerpos de hembra y estos cuerpos de machos, educados para ser mujeres, educados para ser hombres, ambos ejercen unos poderes particulares. Algunos ejercen, en algunos momentos, uno de los cuerpos ejerce violencias explícitas, el otro ejerce violencias tácitas, y esto es una mezcla. ¿Por qué? Porque ambos cuerpos se han exacerbado hacia un espectro. Y a nosotros no nos gusta ni ese constructo de mujer tradicional, lo llamamos mujeres tradicionales, que solo tienen un espectro de las habilidades, no, es que yo solo me quedo recibiendo, solo recibo y nunca doy. Y el cuerpo de macho exacerbado solo da, nunca recibe. Entonces, esas exacerbaciones, digamos, existen, son posibles claramente, pero no es lo que nos parezca adecuado. Nosotros preferimos una construcción de hombre que ha logrado reconciliar estas características que les ha privado el patriarcado, digamos, esas narrativas estructurales que han llegado a decir, no, tú solo puedes tener estas características, y es como, pues no, yo tengo un cuerpo de macho o habito cualquier cuerpo. Es que esto es lo que nosotros nos paramos, porque es que el patriarcado hegemoniza todos los cuerpos transgénero, cuerpos transexuales, cuerpos queer, o sea, los coge y los dice, todos así particular tienen que ser.
Y es como, puta, nos exacerba de una manera que decimos hacia un costado, hacia un lugar, hacia unas negaciones, hacia unas heridas, que en un momento decimos, no, aquí lo que hay que es reconciliar, reconciliemos, y estas partes que me fueron negadas, traigámoslas de vuelta, traigamos esto, si yo no pude, si no tengo la capacidad de recibir, pues nada, reconciliemos la capacidad de dar, de dar, de dar. Si me prohibieron el solamente callar, y siempre tengo que estar hablando, pues no, reconciliemos también la contraparte, y en ese momento es que se genera una nueva identidad que para nosotros, pues, nos llamamos seres humanos, como digo, somos personas, pero entiendo la necesidad también de las luchas y de reconocer estas, digamos, estas violencias que se han generado sobre algunos cuerpos y tenerles un nombre para poder llegar en algún momento a esa liberación, porque si no se le coloca un nombre, no se puede trabajar, y creo que eso es muy importante. Con esto cierro mi intervención. Listo, gracias Daniel. Pablo, ¿quieres, digamos que, decir algo más acerca de este punto que me parece muy interesante? ¿Cómo hacemos esa reconciliación, si se puede, dentro de este sistema patriarcal? Yo tengo dos respuestas. La radical, que es la sincera, y la otra, que es con la que uno hace talleres. Y la sincera es, miren, yo realmente creo que el sistema patriarcal o los sistemas sexogénero operan como sistemas estructurales y posicionales. Voy a aclararlo con un ejemplo. Si notamos, uno de los grandes problemas del mundo hoy es la desigualdad global, que además nos está poniendo en aprietos no solamente en las relaciones intersubjetivas, sino además en las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, o lo humano y lo no humano, etc. Si nos empezamos a mirar la forma, digamos, la cara que tiene esta estructura social, nos podemos dar cuenta que el poder está concentrado en una élite de varones blancos, generalmente del mundo del norte, frente al trabajo, digamos, a un mundo donde ciertos cuerpos feminizados y racializados son los que están, digamos, en la base social. Quiero poner este ejemplo como de la jerarquía global, porque ahí me aparece, digamos, una disyuntiva entre dos asuntos. Yo siento que a veces, pues digamos, sobre este asunto de masculinidades ha ido apareciendo una perspectiva que me parece muy importante, tiene que ver con la pedagogización de otras formas de ser varón, poder deconstruir estas formas tradicionales del macho patriarcal y tal, pero siento también que podríamos caer en un problema, y es en el de pensar que en el momento en el que todos los hombres se reconcilien, digamos, con ese otro lugar, podría pasar que sigan ocupando el mismo lugar de poder y que la jerarquía global no cambie, solo que ahora son más suaves. No sé si es claro lo que quiero decir, y uno empieza a ver ahí un contraste muy interesante. Y es que, si ustedes lo notan, de hecho, pues esto ha sido como analizado, como en estudios de masculinidades, muchos de los varones de las clases altas se permiten la feminidad, se permiten otras formas porque su masculinidad está garantizada en el poder, por ejemplo, económico-político. Mientras que, por ejemplo, vemos cómo ciertos varones, a mí me gusta mucho un grupo que se llama The Blaze, que tiene una canción bellísima que es Territory, donde intenta describir de lo que estoy hablando, y entonces vemos cómo los varones desposeídos del mundo, los varones de las clases populares de Medellín que se han vinculado a las dinámicas del conflicto, o los de muchos otros en México, en distintos lugares, pues necesitan, digamos, la violencia se convierte en el recurso de poder afirmar la masculinidad frente a un despojo de lo propio. Es decir, me han dicho que tengo que cumplir con el rol de proveedor, que tengo que ser preñador, proveedor y protector, pero en mitad de la desigualdad yo como varón no soy capaz de eso, no tengo las condiciones, pues me queda el recurso a la violencia para afirmar la masculinidad. ¿Qué es lo que quiero plantear con esto? Digamos, y ahí vengo a la segunda línea, yo estoy totalmente de acuerdo, es necesario generar todas las acciones que permitan construir formas de ser varón nuevas, pero también pienso que eso siempre se quedará insuficiente si no logramos hacer cambiar la estructura estructural, las relaciones estructurales que siguen poniendo a ciertos varones asociados, digamos, también a masculinidad en los lugares de poder. Entonces podríamos imaginarnos un Congreso colombiano en el cual cada vez hayan más varones, de pronto más suaves, más tranquilos, más bellos, pero igual
un congreso de varones donde sigue habiendo menos del 30% de mujeres. Sean mujeres cisgénero o transgénero, digamos, lo que quiero señalar es la concentración que ocurre. Y en ese sentido es que pienso que yo creo que lo que finalmente hace los sistemas sexogénero, el patriarcado, es la producción misma de las identidades de género. Así que a mí me aparece ahí siempre como una contradicción muy fuerte que debo admitir que tampoco sé cómo responder, y es que el discurso de las masculinidades en general, nuevas masculinidades o cualquiera, en últimas sigue reafirmando esa diferencia simbólica. No sé si soy claro en eso. Es decir, mi visión de acabar con el patriarcado es que no existan justamente, que degeneremos las relaciones de género, pero pues frente a eso y frente a la dificultad para alcanzar eso, pues bueno, podemos buscar una vía inicial, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, más liberal, de poder generar estos procesos de transformación, pero insisto, lo que debemos transformar es la estructura que concentra el poder en los varones. Gracias. Lina se va a meter, si va la palabra a Santi, pero Lina aquí levantó la mano, entonces voy a darle la palabra. Dale, dale. En términos de que también es algo que, cierto, como una inquietud siempre a la hora de, incluso el término, es que el concepto de hombre, como Pablo bien lo anuncia, también hace referencia a un lugar, cierto, a una gran cantidad de relaciones y símbolos, pues que no solamente pueden ser leídos por los genitales, ¿cierto? Es decir, por atribuirle unas ciertas características a un cuerpo. Pero en términos de que siempre estamos diciendo, bueno, vamos a inventarnos una masculinidad, vamos a inventarnos una cosa de nuevos hombres, de ser cosas, la pregunta es si incluso en el lenguaje ya está inscrito el tipo de relación en el cual nos enunciamos y nos nombramos como hombres. Porque sencillamente, pues dejar de serlo. O sea, ¿por qué proponernos dentro de esa misma estructura, ¿cierto? Otra forma menos agresiva, ¿cierto? Menos patriarcal, pero dentro de esa misma estructura, incluso lingüística, ¿cierto? Porque es incluso la misma estructura lingüística. Entonces, si un concepto, incluso si un concepto deja de nombrar aquello que por lo que se creó para ser nombrado, pues ¿para qué seguirlo utilizando? No sé si me hago entender. Es decir, si usted ya no es ese hombre con el cual se nombró y se sigue nombrando, pues ya dejó de serlo. Si me hago entender, no, creo que incluso genera una mayor libertad. Es que cuando uno habla de hombre, incluso de las masculinidades hegemónicas, yo no he conocido el primer ser humano que cumpla cabalidad la masculinidad hegemónica. A los únicos que he visto ha sido a Rambo, ¿cierto? A Terminator, pues a esta gran cantidad, Bruce Willis en sus películas, pues son los únicos que han cumplido con los criterios de masculinidad. De resto, no solamente las personas transmasculinas somos, si se quiere, hombres en falta, sino que es que aquí no hay ningún hombre completo, ¿sí me entiendes? O sea, si solamente pudiéramos incluso, porque es que la teoría y el movimiento queer también lo promueve, ¿cierto? La resignificación del lenguaje como también un lugar para deconstruir las identidades, ¿no? Y no, ¿cierto? No sé, pienso que falta un poquito como de menos miedo, que creo que las personas que son socializadas como hombres, ¿cierto? Como decir, bueno, sí, yo sé que esto, que la violencia está mal, ¿no? Pero qué tanto deshacernos de la violencia me afecta mi privilegio, ¿cierto? Qué tanto, así sea que otro se deshaga de su violencia, qué tanto eso afecta, ¿no? Mi patriarcado. Entender también que si se derrumba el patriarcado, compas, esto que incluso nos permite estar hablando aquí como personas legítimas para hablar de la masculinidad se derrumbaría. O sea, no habría cómo, ¿no? Desde dónde nosotros también nos acogeríamos, ¿no? Si a un hombre se le quita la posibilidad de nombrarse como hombre, ¿desde dónde lo haría? ¿No? ¿Cuál es el recurso que utilizaría para nombrarse? Tina, gracias, interesante. Santi.
Bueno, me parece muy interesante esa intervención de Lina y sobre todo como en la lógica de pensar en sí, en ninguno de nuestros cuerpos puede representar a cabalidad esa visión performativa, preformada, idealizada de esa masculinidad hegemónica y por lo tanto todos tenemos en esa línea punteada que es el género, claramente nos alejamos todos en mayor o menor medida de esa masculinidad o feminidad y pues deberíamos tener la capacidad de reconocernos desde ahí, ¿cierto? De decir, pues finalmente no estoy encasillado en ese dicotómico y es una reflexión personal que todo el tiempo me hago y es listo, mi lugar de enunciación, la forma en la que crecí en mi experiencia y mi vida personal, pues siempre ocupé ese lugar de varón, pero pues era un hombre homosexual. Entonces, bueno, desde ahí ya eso te da como otros puntos de análisis, pero es cómo seguir reflexionando y recabando sobre eso para llegar a una de construcción, si se quiere, de lo que puede significar en las vivencias personales y en esa expresión que me gusta mucho, que se usa en el argot de lo trans y es experiencia de vida de, ¿cierto? Pues porque finalmente no es un asunto de esos dicotómicos. Y con lo que hablaba un poco Pablo ahorita, de esos dos escenarios, en ese el sincero y el políticamente correcto, no sé si Pablo me perdonará si no es políticamente correcto, o bueno, tal vez esperanzador, digámoslo. Eh, pues nada, mientras llega esa gran revolución que nos pueda transformar este sistema capitalista en el que vivimos y los sistemas de opresión pueden transformarse en un asunto mucho más democrático y un asunto de construirnos unos seres iguales y libres, pues la invitación o bueno, o lo que pedagógico que me ha puesto mi rol de ser un abogado activista y además pertenecer a una organización que trabaja precisamente con familias, papás, mamás, personas que han crecido en modelos muy estrictos de ese dicotómico del género, ¿cierto? Entonces, desde ahí es como, bueno, ¿qué podemos hacer para, mientras esa gran revolución llega, empezar con una revolución más pequeña, ¿cierto? Poder transformar el sistema tal cual como está hoy y desde ahí pues renunciar un poco de esa pues masculinidad cómplice en la que estamos muchos, ¿cierto? Nosotros pues probablemente tengamos algo de acomodado dentro de esas formas de concebir la masculinidad y estamos ahí, ¿cierto? Es como, bueno, incomódese, no sea cómplice de esa masculinidad hegemónica y desde ahí busque formas de poder transformar esa realidad. Y es muy interesante ver papás que por el hecho de tener un hijo de la población LGBTI empiezan a cuestionarse ese lugar, ¿cierto? Empiezan a volverse replicadores de eso en sus familias, en sus lugares de trabajo, y desde ahí empiezan a pensarse otras formas de construirse también desde el género, ya ni siquiera como desde lo masculino, sino desde el género. Y eso me lleva a pensar que es posible transformar los marcadores de virilidad, ¿cierto? De decir, bueno, esa construcción de lo masculino, si la empezamos a resignificar, a dotar de otras formas de lo que se significa ser hombre, mientras vamos lentamente entendiendo que el género es un espectro y no un asunto dicotómico, pues podemos empezar por ese lado, pasito a pasito, suave, suavecito, no mentiras, pero pasito a pasito me refiero a un asunto de poder hacer una transformación uno a uno pequeño y que el asunto pues de esta reivindicación del entre comillas nuevas masculinidades, pues como lo mencionaba Pablo ahorita, es un asunto del feminismo y es un asunto que intenta cuestionar el género a partir de esas discusiones y es, bueno, necesitamos que en este involucramiento de pensarse en cómo construir esos, entre comillas, varones, pues sea un asunto que también se pueda ser criticado y promovido y enseñado y cuestionado por las mujeres. Las mujeres también tienen que ser parte de este proceso de poderlo resignificar y entender que pues podemos, en la medida que el género deje de ser una categoría, ¿cierto? Que podamos ser relevante. Yo, por ejemplo, entiendo mucho pues se me presenta en la vida es los marcadores de virilidad que están, por ejemplo, en la ley, ¿cierto? En ese asunto de por qué mi tarjeta de identidad, la forma de identificarme tiene que aparecer
cuál es mi, pues dice sexo, pero realmente lo que están marcando es el género. Ahí hay una confusión en el documento. Eso porque tiene que ser de público conocimiento, porque tienen que estar ahí, porque tiene que ser dicotómico, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una forma en la que está un dispositivo del género establecido y marcado en forma dicotómica. Entonces, cómo poder transformar esas realidades y poderlo cuestionar, pues permite que esos marcadores pues puedan transformarse. Entonces pienso que un poco pensándonos en clave de la pedagogía, de un escenario positivo y de la transformación de lo que tenemos hoy a la mano, mientras llega la gran revolución de la transformación de todo el sistema, pues puede ser echar mano para que nuestros círculos cercanos o los círculos en los que impactamos con nuestro trabajo, con nuestra experiencia de vida, con nuestra familia, pues puedan empezarse a resignificar a partir del género. Gracias, Santi, gracias, chévere. Algo antes de que se nos vaya Daniel, que tiene que desconectarse a las 7, una pregunta por la cual nació también este conversatorio, y es en torno a esto de lo que pasó con Ciro Guerra, ¿no? Y los abusos por parte también del ejército, ¿no? Y entonces de estos hombres del ejército, de estas niñas indígenas. Y en ese conversatorio hablábamos de que muchas de las mujeres que denunciaron a este cineasta no querían ni siquiera un proceso jurídico, sino querían una sanción moral, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo podemos entender esta violencia hacia nosotras? ¿O cómo podemos entender la construcción de lo femenino y masculino? Y puede haber entonces como una sanción moral más allá de lo jurídico de pronto. No sé si Daniel, algo cortico de pronto al respecto, y pasamos a otro punto que era una pregunta que me llegó aquí de uno de los compañeros. Cuando te refieres a sanción moral, ¿te refieres a una reparación simbólica o Sí. Uh-huh. digamos que a nivel terapéutico una de las cosas que se trabaja un montón es la reparación del subconsciente? Y entiendo si eso sucedió por esta solicitud de este grupo de chicas, es muy importante. Digamos, no me alcanza el tiempo para explicar el tema de la reparación simbólica y el efecto que tiene en el subconsciente, porque a veces la punitividad legal, sí, envía a la persona digamos, a que cumpla su condena, particularmente lo que indique la ley por el acto que tú cometiste, a veces digamos que ya entran los gestores jurídicos a mirar esa ley y a colocar la punitividad, por ejemplo, con lo que pasó con el caso de la chica, de la niña en Verá, que pues para nosotros se estima, ese fallo estuvo pues fuera de lugar, pero, o sea, estuvo muy mal planteado, pero digamos que eso es el tema que indica la ley y esa punitividad, pero es que la reparación va más es a reparar el dolor que se genera en mi subconsciente, ¿cierto? Y en ese subconsciente lo que operan son los actos simbólicos. Un ejemplo rápido es que el subconsciente a todo lo intangible le coloca un elemento tangible. Aquí rápidamente, como para explicarlo, el tiempo no lo podemos agarrar, ¿cierto? El tiempo no es un ítem que se puede agarrar con las manos, entonces se genera un símbolo tangible. Cuando todos hemos entregado nuestro tiempo, ¿con qué se repara ese tiempo? Te pregunto a ti rápidamente. Cuando tú trabajas, ¿cómo se repara ese tiempo? Pues me pagan, me dan Te dinero. dan un sueldo, hay un dinero, ¿cierto? Entonces hay un elemento tangible que está relacionado, que el subconsciente relaciona con este intangible. Entonces, tan pronto me pagan, se repara con este elemento. Entonces, por ejemplo, tuvimos el caso de una chica que sufrió de unos cachos terribles, 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 y no queríamos recurrir al castigo, ¿sí? A una pena, sino a una reparación simbólica. Y esta reparación lo que solicitó fue que, por ejemplo, él le escribiera en una gaceta de periódico una carta de amor público. ¿Por qué? Porque pues a todas las amantes les decía que era lo más maravilloso, lo más hermoso del mundo, pero ella jamás se lo había dicho. Entonces la reparación que se solicitó fue el tema de escribir en la gaceta algo. Y eso, a final de cuentas, es mucho más reparador para la víctima que el mismo castigo que la persona pague 10 o 20 años en X o Y institución. ¿Que ayuda? Sí, pero la reparación simbólica es mucho más importante. Entonces,
entiendo eso, y si eso fue lo que solicitaron, es súper sabio, me parece muy inteligente y muy sanador para ellas haber solicitado eso. Gracias, Tengo que Daniel. despedirme. Santiago, Lina, Pablo, anoté muchas cosas que dijeron. Había unos conceptos que nunca había escuchado, muy nutritivos. Quisiera, y si ustedes, me quisiera poder contactarme con ustedes en otro momento a través de Angélica para nutrirme más de ustedes, porque me ha parecido increíble lo que he escuchado el día de hoy. Me despido y muchísimo amor para ustedes. Besos y Gracias, abrazos. Daniel, que estés muy bien. Gracias por tus aportes. Santiago, querías hablar también al respecto porque es un tema pues bastante polémico e interesante desde la construcción de lo masculino y de la violencia, ¿no? Y de la relación entre géneros. Pues simplemente como para anotar algo y es, pues nada, que digamos que este es un caso triste, pero que también nos pone a reflexionar es si la solución es a través del punitivismo del Estado, ¿cierto? Y si damos que de alguna manera la sociedad se repara con que estas personas, estos hombres además, vayan a la cárcel. ¿Eso será que es suficiente? ¿Podrá lograr eso compensar el daño que se ha hecho? Yo cada vez pienso que el sistema penal, o al menos el modelo que nosotros tenemos en Colombia, no necesariamente soluciona la forma en la que debería, quiero significar esto, no creo que eso solucione las cosas, ¿cierto? Tal y como está, sino que la intervención tendría que ser precisamente, y en clave y en lógica de lo que estamos hablando hoy en este conversatorio, es a cuestionar esos lugares de privilegio que ejercen o que se ejercen a partir de un sistema como el género, ¿cierto? Y por qué estos hombres se sienten envalentonados y poderosos para cometer un acto como el que hicieron, ¿cierto? Entonces, ahí el sistema penal termina siendo cojea y termina dando no necesariamente las respuestas, pero en un país que sigue anestesiado por la violencia, que nos encanta y que tenemos una fascinación por la violencia, pues esta respuesta, al menos en términos populares, termina siendo una respuesta que termina aplacando el clamor popular, ¿cierto? Y es como, vengan, ¿será que realmente, pensémoslo con calma, esto realmente soluciona y repara nuestra sociedad? En lo personal pienso que no, ¿cierto? Pero pues mientras sea lo que haya, pues hay que echar mano de eso y no quedarnos ahí, sino que necesitamos urgentemente replantear y problematizar este tipo de realidades precisamente a partir de la construcción de género. Pienso que es una de las formas claves y más importantes para poder que haya una transformación sobre este tipo de violencias que finalmente las genera la forma en la que hemos pensado el sujeto varón. Gracias, súper Santi, muy interesante. Ya aquí tengo algunas preguntas de la gente, pues voy a comenzar así a ponérselas teniendo en cuenta, por ejemplo, que Pablo estaba hablando y también acerca del tema del abolicionismo que estaba hablando Lina, y es cómo ustedes entienden la raza en la construcción de masculinidad hegemónica. ¿Se puede hacer la transversalidad ahí? En el de nuevas masculinidades, en el contexto colombiano, global, local. ¿Hay que hablar algo allí desde esta masculinidad en el tema de la raza y la transversalización de la raza? No sé, Pablo, te doy la palabra. Bueno, lo primero es que, digamos, yo prefiero hablar del concepto de racialización que el de raza. La raza nos lleva de nuevo como un poco a una cierta, como que si entendemos la especie humana como una especie, pues la raza serían como una serie de subespecies y sigue, digamos, instaurando como un biologicismo en la diferenciación. Seguro, pues, quienes escuchan lo tienen claro, pero digamos, prefiero entonces acercarme a la noción de racialización para significar cómo a partir de una serie de marcadores que pueden ser físicos o no, pues se constituye una alterización de los otros. Y en ese sentido, podemos entender procesos de racialización que pueden ocurrir, no sé, a través de
de personas migrantes, pero también lo afro, lo indígena, que es como en Colombia lo vemos normalmente, pero hay procesos de racialización con la migración venezolana, hay procesos de racialización con la migración siria, hay procesos, sí, es decir, y en ese sentido, debo decir, hoy tenía como la camiseta estructuralista puesta, y en ese sentido creo que desde mi perspectiva, yo creo que no hay manera de entender la configuración de las relaciones de poder en torno a la masculinidad o a las identidades de varones como abstrayéndolas de asuntos como la clase y los procesos de racialización. Seguro muchos otros, pero como que no hay manera de desprenderse por varias razones. Primero, porque nos implica reconocer que, como lo decíamos al principio, la configuración de la masculinidad depende en gran medida de los contextos territoriales donde emergen, y eso nos podría poner una pregunta muy interesante, y es si realmente la relación masculinidad-raza o racialización nos permite realmente explicar otros sistemas de simbolización del género. Entonces sí estoy siendo claro, es decir, no es solo pensar que, ay, sí, lo mismo, pero en afros, en árabes, o no, es entender que incluso como ha mostrado el feminismo decolonial, pues podríamos encontrar sistemas culturales donde se simboliza distinto la diferencia sexual anatómica y se instituye de forma distinta. Entonces creo que hay una mirada particular importante, y es empezarnos a cuestionar si incluso la noción de masculinidad misma pues tiene un rezago occidental profundo que también proyectamos a otros contextos. El segundo es también quizás empezar a reconocer que si bien no podría hablar de unas masculinidades hegemónicas globales, también podríamos hablar de que la masculinidad hegemónica no es una, sino que son masculinidades hegemónicas. Por ejemplo, pienso mucho en los contextos globales, cuando se estudia el tema de masculinidades y globalización, uno se da cuenta, por ejemplo, de algo. Pensemos en un contexto como en Colombia, algún pueblo colombiano. Y uno podría decir, ¿cuál es la masculinidad hegemónica, no sé, de Andes, Antioquia, o de cualquier otro municipio? Y uno podría empezar a pensar como en las masculinidades tradicionales de ese lugar. No sé, que tenga un carriel y un sombrero y un machete y pegue duro, pero al tiempo está empezando a llegar otro modelo de masculinidad a partir de todo el desarrollo de la globalización que llega a través de los medios, y que ya no me muestra este hombre tradicional, sino que me está mostrando un hombre exitoso, que tiene smoking, que tiene una maletica, que gasta un montón de dinero, y ahí uno podría empezar a decir, hey, pero ¿cómo así? ¿Cuál es la masculinidad hegemónica acá? ¿Esa tradicional local o esta que está llegando, que también se constituye como hegemónica en el contexto global y que no necesariamente coincide con esta, y que incluso podría ser más suave, más soft, más reconciliado con la feminidad? Entonces lo que estoy mostrando, lo que quiero mostrar es, no creo en un solo concepto de masculinidad hegemónica, más bien creería que se han producido masculinidades hegemónicas en contextos particulares situados, y que la comprensión de esos sistemas implicará, uno, por poner incluso en crisis estas categorías, si masculinidad me sirve para hablar de todos los contextos y pero también entender que la configuración de esas relaciones de poder no solamente pasan por el género, sino por estas otras imbricaciones, donde a veces incluso puede generar conflictos. No sé cómo decir esto. A veces también vemos esto como muy armónico, pero pues realmente estos son procesos súper conflictivos, como que se imbrican, llegan estos modelos. Entonces, no sé, de pronto el pelado está empezando a adoptar esos modelos hegemónicos extranjeros, y el papá le dice, no, aquí los hombres de este lugar tradicionalmente son usted que está haciendo por allá, pero el pelado está viendo así a la superestrella de Hollywood y lo está siguiendo. ¿Sí me entienden? Como creo que sobre todo en nuestro contexto global, digamos, con los mayores movimientos, flujos migratorios, bueno, con un montón de asuntos como nuestra escena global, nos implica pensar estas masculinidades más allá de pensar solamente el género. Pero sí siento que lo que sigue siendo supremamente vigente es pensar en el poder y la forma en la que se configuran esas relaciones. No sé si respondo, pero bueno, intenté balbucear algo. Sí, súper, Pablo, súper. Y cómo se construye también el sistema patriarcal occidental, si lo queremos llamar también de ese mismo punto. ¿Alguno quiere aportar otro tema? O les puedo poner uno sobre la mesa que me pareció interesante también, es el abolicionismo, ¿sí? ¿Será que hablar de tanto de sexo, género, este dualismo, este binarismo, nos está realmente haciendo olvidar de abolir definitivamente este sistema de sexo-género? Lina, no sé, yo siento que te has ido más por ese tema. ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas?
Yo sí considero que el patriarcado se tiene que caer, y pues cuando digo que el patriarcado debe caer no es como el muro de Berlín, pues que hay que darle piedra, que eso va cayendo, sino el tema del patriarcado es que el hombre como universal tiene que morir. O sea, no hay posibilidad alguna. Yo sé que parece muchas veces es como cuando usted tiene una relación así súper tóxica o una relación que ya no quiere y entonces usted está en ese de que sí, de que yo te dejo, yo me voy, infinidad de cosas. Muchas veces siento que rodamos ahí, ¿cierto? Porque nos da miedo deshacernos también de la identidad. Es decir, no sabemos de verdad qué tan aferrado, ¿cierto? Incluso a esto que llamamos yo, ¿no? Que llamamos yo, cómo está aferrado el tema del género, ¿no? Y allí cómo se mueven de verdad unas fibras tan grandes que incluso nuestro lenguaje está sexualizado, es decir, hay muchas cosas que incluso pues están como tan naturalizadas que se escapan. ¿Qué me parece el tema de poder nombrarlo en el ámbito de lo discursivo, el tema del sistema sexo-género, que permite visibilizarlo? O sea, permite sacarlo del ocultamiento, de lo sobredicho, para ponerlo y poder observarlo, analizarlo, ¿cierto? Cosa que no es posible si no aparece, por eso les digo, incluso en el tema del lenguaje, ¿no? Cómo poder hablar del patriarcado si muchas veces no, por lo menos a nivel discursivo, no lo podemos nombrar, no podemos decir esto ocurre, esto tal vaina, pues eso también da unas herramientas. Entonces, desde allí pienso que es importante tenerlo en cuenta. Soy abolicionista en ese sentido, ¿cierto? Creo que incluso teóricas feministas ya lo habían planteado. El tema de los hombres y las mujeres se vive como una lucha de clases. Y si eso implica, pues eso implica que los constructos de hombres y mujeres tienen que abolirse. Eso implica que incluso nuestra formación tendrá que ir en lo que nosotros llamamos una deconstrucción, que es a lo que nos enfrentamos cuando de verdad queremos materializar y derrocar el patriarcado, ¿cierto? Porque uno le dice, ay, como que derroquemos el patriarcado y lo pone como en una tarea para otros. Ay, que se construyan los maricas. Ay, que se construyan las mujeres. Ay, que para eso lo tienen, ¿cierto? Pero pues como que uno espera que salga la ley, ¿cierto? Pero no hace ni mierda para construirla, para hacerla, ¿cierto? Para generar esos cambios. Entonces, pensar que no es posible una cosa de la otra. Para cerrar, yo sí quisiera con el tema de las nenas que denunciaron a Ciro, primero felicitarlas. Si alguna de verdad, decirle que son unas valientes y unas berracas, ¿cierto? Que el escarnio público por lo menos es mucho más rápido que la justicia. Que si es necesario que los hombres, los violadores, sean hombres, mujeres o cualquiera, pero lleguen, ¿cierto? Se les condene y queden presos. O sea, eso es importante, eso también es reparación y justicia, ¿cierto? Eso también genera una reparación. Ahora, pienso que utilizar los medios de comunicación para hacer ese tipo de denuncias, el escarnio público, también en este ámbito del espectáculo mediático, les afecta a ellos más que una sentencia judicial cuando no se les puede hacer pública, ¿cierto? Es decir, si a Ciro Guerra, tal vez mucha gente no se entere de una condena a Ciro Guerra o sí se entere, pero la gente le va haciendo eco, ¿cierto? Que ahí hay un abusador y eso lo va a afectar tarde o temprano, así que es una muy buena estrategia. Es decir, y también tiene una estrategia que para las mujeres es de altísimo costo, ¿cierto? Y que también lo han enfrentado, porque así como generan las denuncias, también sienten todo el peso de la revictimización, ¿cierto? De volverlas volverlas a culpar de los hechos, a tener que estar justificando en redes sociales sobre su vida personal, ¿no? Pero también entiendo que lo personal aquí es público, es político y que esas cosas hay que sacarlas. Lina, gracias, chévere, sí, interesante. Estoy ahí como en el mismo proceso que tú y me parece súper, súper bien eso que hicieron estas mujeres. Entonces, vayamos a eso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad y cómo
construimos esos nuevos contextos, eso no hegemónico, bueno, se deconstruye, nos deconstruimos nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho y qué es lo que tenemos que hacer? Sí, porque yo también a veces pensaba, ¿no? Entre discusiones de mujeres totalmente asombradas por el escarche, digamos, que le hicieron a este hombre, a Ciro Guerra, incluso en hombres gays, discusiones en torno a por qué se le hizo si no es posible. Y a mí me pareció impresionante, o sea, todavía no hay una responsabilidad frente a la deconstrucción del sistema patriarcal. ¿Qué responsabilidad tenemos? Que yo pienso que más allá de las nuevas masculinidades, que yo cojo lo de Pablo totalmente, es un sistema occidental patriarcal que impone unos poderes y unas estructuras hegemónicas en donde unos somos subalternos y otros son los que tienen el poder. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué están haciendo? O sea, todo esto para que aunque sea haya un caminito, porque cuando estábamos en otro conversatorio muchos hombres nos preguntaban, ¿qué leo? ¿Qué leo? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo de construirme? Porque no nos han enseñado y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, bueno, cosas que ustedes piensen frente a esto. No sé, Santiago, comencemos. Sí, pues hay como dos acciones que tengo y sobre las que reflexiono en cómo hacer. Y el primero es, bueno, el sistema legal es un asunto esquemático, muy rígido, que está ahí, que nos asusta todo el tiempo, nos dice cómo pensar, qué hay que hacer, qué hay que llevar, cuándo hay que presentar la declaración de renta. O sea, son un montón de cosas que están ahí regladas y que todo el tiempo nos están respirando a la nuca, pero lo cierto es que la forma en la que se ha construido ese modelo jurídico, pues ha sido desde una visión machista. Entonces, la primera invitación es pues que todos se puedan unir cuando las organizaciones de la sociedad civil, los activistas, encontramos fallos dentro de la ley, que son muchos, ¿cierto? Que todavía estamos corrigiendo. Ahorita se va a empezar la reforma del Código Civil, ¿cierto? Y están empezando a aparecer un montón de enfoques que lo que hacen es perpetrar ese sistema machista donde se privilegia ese varón. Entonces, la primera invitación es involucrarnos también desde este punto de vista del activismo judicial, si se quiere, y pensar que es uno de los sistemas que tenemos que transformar porque finalmente es donde el poder muchas veces se concretiza. No es la única forma, pero es una de las formas en las que el poder definitivamente se materializa más violentamente. Entonces, pues nada, es como esa invitación a no estar ajenos a las discusiones jurídicas. Y la segunda es una visión desde el punto de vista activismo, desde esa otra faceta que tengo y es poderse involucrar en asuntos más pedagógicos, ¿cierto? Bueno, desde la cotidianidad, desde el diario hacer, cómo puedo impactar a mi relación de pareja, mi relación dentro de mi comunidad, no sé, desde cualquier lugar en el mundo donde se instale esta persona. Y pues eso yo lo veo todo el tiempo con los papás y con las mamás de FAUTS, ¿cierto? Son personas que pues tienen cierta edad y que todo el tiempo han tenido una forma muy esquemática y muy rígida, pues porque finalmente fue en la forma en la que crecieron. Pero desde ahí, desde su posición, lentamente empiezan a cuestionarse sus asuntos de privilegio o de discriminación, o cómo puedo transformar mi realidad para poder, inicialmente motivados del amor, ¿cierto? Por supuesto, de cómo puedo hacer un mejor ambiente para mi hijo LGBT, pero desde ahí lo que no se dan cuenta muchas veces es que lo que están haciendo es transformar su propia existencia, su propia construcción identitaria y están empezando a impactar en la de los demás. Entonces, esa es como la invitación, o sea, no... por supuesto, cuando esta revolución que cada vez va subiendo y subiendo, pues espero algún momento ser roto y quebrado, como Lina y como Pablo nos lo anticipan. Sí, por supuesto, puede suceder. Mientras llegamos allá, a esa gran fractura, pues empecemos a ayudar a que suceda, abrir la grieta lentamente, poquito a poquito, desde nuestras vivencias. Entonces, pues esa es como la invitación. Y pues serían como mis dos respuestas desde de esos dos perfiles, de esos roles que tengo en mi vida. Gracias, Santi. Pablo.
Bueno, no, yo diría que siempre la respuesta, la pregunta difícil, y es, en principio, desde lo más abstracto, pero ya volveré a lo concreto, pues yo creo que tenemos que entender que todos estos sistemas están interrelacionados y que nuestras luchas, las acciones políticas que hacemos desde distintos lugares, pues tendrán que ver como ese carácter concatenado de esos sistemas imbricados. Es decir, para mí las luchas por la transformación de la masculinidad no está eximida de las luchas por la transformación de la desigualdad global, por ejemplo. Entonces, o de la forma o de la concentración de poder en unos pocos sobre la vida del resto del planeta, por ejemplo. Pero pues claro, como esto es meta abstracto y pues puede que vayamos al estanco, o sea, que sea la destrucción la que nos enseñe que había que hacer esto, pues entonces pienso dos cosas. Diría que hay que hacer y hay que ceder. ¿Qué hay que hacer? Cosas como las que dice Santiago, yo creo que hay que disputarse los sistemas políticos, normativos y jurídicos. No son todo, pero sin duda son un campo fundamental del poder. Pero hay uno que me parece particular, que yo a veces también veo muy soft, pero que también creo que en el largo plazo tiene un papel muy importante. Nos tenemos que disputar la producción de representaciones de género, es decir, aprendemos el género de afuera. Yo recuerdo mucho cuando crecía y era un niño así súper loquita, muy femenino, feliz y regia, pues, no, regia, pero no feliz. Yo necesitaba sentirme feliz y necesitaba representaciones que pudieran narrarme a mí, pero que también pudieran narrar. Yo soy hijo de dos lesbianas, mi madre biológica es un ser como lo que hoy llamaríamos ciertos tránsitos hacia la masculinidad, usaba un nombre de varón, etc. Yo también quería ver esa masculinidad representada, o sea, es decir, siento que la disputa por imaginarnos otras formas y que eso esté en los distintos lugares es fundamental, pero debo admitir que eso es en el hacer, pero yo creo que la más difícil y la que debemos hacer, y no estoy diciendo que siempre sea capaz de asumirlo, es el ceder. Si el lugar de los varones ha estado definido por nuestro lugar de poder en las relaciones sociales, pues gran parte de la transformación implicará ceder para que poco a poco, si se quieren, las relaciones de poder se equilibren. Eso. Ok, gracias, Pablo. Lina, ¿tienes al respecto algo que decir? Pues primero decirle a muchas a los hombres que hay, que yo qué leo, que qué hago, que entonces por dónde empiezo, pues que esa es una tarea precisamente que tienen que hacer, porque se lo he escuchado a muchos hombres entonces, diciéndole a las amigas, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues como si entonces las responsabilidades también cayeran de cómo tienen que ser unos, ¿cierto? Cómo hay que ser un hombre diferente o cómo no, sino que ese es precisamente el trabajo reflexivo, ¿sí me entiendes? Y que no es en los lugares de las mujeres, porque también ahí cometemos errores, ¿cierto? Cuando los hombres queremos o quienes se nombran como hombres quieren ocupar los lugares de las mujeres y pensarse desde allí otras masculinidades. Entonces los colectivos de mujeres o los espacios feministas, entonces quieren ocuparlos allí y aprender. Y pienso que aunque es importante y es claro que pensar las masculinidades, por lo menos desde otros lugares, tiene que correr también de la mano del feminismo, es decir, que allí también hay un debate que darse, ¿no? El lugar de los hombres o de las masculinidades en los feminismos, ¿no? Pero también pienso que son los espacios de hombres los que se tienen que promover, esos espacios reflexivos, más allá de tejer, también, o sea, compañeros, sí, también hay que decirles, tejer no te hace un hombre distinto, ¿cierto? Te ayuda a hacer bufandas, pero no te hace un hombre distinto, ¿cierto? Entonces hay que pasar, porque entonces ya dice, no, es que ahora, antes no tejía, ahora sí tejo. Antes no lavaba los platos, ahora lavo los platos. Es decir, pues un poquito más de trascendencia, ¿cierto? De complejidad a la reflexión del tema de la masculinidad, ¿no? Entonces,
porque nos quedamos como en lo básico, o sea, como decir, ay, bueno, el tema de Pablo que me parece muy chévere, ceder. Ah, entonces sí, entonces yo hoy te apoyo cuidando el niño, ¿cierto? O yo hoy te apoyo lavando los platos, es decir, bueno, eso no es ceder, ¿cierto? Yo recordaba alguna vez alguien que no estaba acostumbrado a lavar, a trapear, un hombre que no estaba acostumbrado a trapear, y las primeras veces, porque me pasó muy cercano, ¿cierto? Y es que las primeras veces que lo empezó a hacer, pues había que felicitarle de día y de noche, de que lo había hecho muy bien, de que lo estaba haciendo bien, de que mire cómo lo había quedado, de que ¿cierto? Es decir, porque como los hombres están pidiendo incluso a través de esas ceder reconocimiento, ¿cierto? Y allí es donde, mira, el buen padre que se queda con su hijo, ¿cierto? Pues, ¿cuál buen padre? Pues es responsable, ¿cierto? Entonces también hay como una romantización de otras prácticas de los hombres que son no prácticas nuevas, son prácticas responsables de un hombre maduro, responsable, que vive, que atiende otras cosas, que tiene que resolver. Es decir, entonces tampoco pensarnos que ahí está la nueva masculinidad, que ahí es donde estamos hablando de ceder, ¿cierto? Sino también poder de verdad pensarnos que eso implica otro tipo de procesos, ¿no? Y de ceder otro tipo de cosas. Bueno, pues compañeros, ha sido una conversación muy interesante. No sé si alguno quiere decir algo para cerrar, me levanta la mano de pronto para ir cerrando este conversatorio. La verdad, yo siento que la discusión está supremamente abierta, cruza nuestro sistema capitalista patriarcal de poder totalmente occidental. Yo siento que la deconstrucción es una deconstrucción muy lenta. Yo pienso que yo sí estoy bastante desahuciada frente al sistema patriarcal. Yo sí considero que la subalternidad a las mujeres nos tiene en unas posiciones bastante de pérdida y de abuso y de etcétera, etcétera. Aunque yo quiera como mujer sentirme no subalterna, el sistema me lleva a que me sienta subalterna todo el tiempo, ¿sí? Entonces como que es algo bastante difícil en mi cotidianidad femenina. Pero pues nada, la principal como análisis me gusta también, como dice Lina, es poderse sentar, construir, siéntense, dialóguense, cómo es que nos pensamos unos nuevos hombres, cómo nos pensamos en una nueva relación con lo femenino, si de pronto tenemos eso femenino dentro de nosotros, cómo es la relación con lo masculino y lo femenino dentro de mí. Yo también tengo muchas cosas masculinas que me encanta promover o mover o energías o cosas, que eso también hace que me hace ser una persona, un individuo, una individua, lo que sea, ¿sí? Entonces, pienso que ahí también está la construcción, ¿no? También en la reflexión personal y en el cómo nos relacionamos con el otro y en lo que somos y cómo nos relacionamos con ese otro, otra. Entonces, bueno, compañeros, chicos, la verdad les agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Para los que nos están viendo por Facebook, mañana va a estar colgado, más tarde va a estar colgado en YouTube este conversatorio para que lo puedan ver completo, y también va a estar aquí todo el tiempo, entonces lo pueden seguir visitando en la página del Facebook del Colombian Studies Group. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a tener otro conversatorio con estas mujeres indígenas, mujeres de base, mujeres que están en diferentes lugares del país, en Colombia, también pensándose lo que está pasando con el feminismo, con los abusos, con estas decisiones del Estado colombiano frente a la violencia de género. Entonces, muchas gracias. Y pues nada, si quieren despedirse, les dejo ahí la palabra. No, nada, muchas gracias. Muchas gracias, Aura, Francisco, John Gómez, Andrés, y pues al Colombian Studies Group como por el espacio. Sí, pues gracias, y para Lina y Pablo que nos acompañaron, y Daniel también, que estuvimos aquí presentes, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Y Aura, por tu moderación, muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, entonces. Nos vemos la próxima semana o dentro de 2 semanas. Ahí vamos viendo. Chao, pues. Chao a todos.